El desierto le enseñó a Moisés a escuchar el silencio. Allí, donde no había palacios ni gritos, cada paso era una pregunta y cada noche una respuesta lenta. Aprendió a medir el tiempo por el movimiento de las estrellas y a reconocer su propio cansancio sin huir de él. Cuando defendió a las jóvenes en el pozo, no lo hizo por ira. Lo hizo porque, aún lejos de Egipto, la injusticia seguía doliendo igual. Aquel gesto abrió una puerta inesperada, un hogar sencillo, una mesa compartida, un fuego que no juzgaba. Reuel lo miró como se mira a quien llega roto y necesita quedarse. Los años pasaron sin ruido. Moisés fue pastor. Aprendió a guiar sin empujar, a esperar al rezagado, a cuidar lo frágil. El príncipe se desvaneció, el fugitivo sanó, y el hombre, por fin, se formó. Hasta que un día, en el monte Horeb, el mundo volvió a detenerse. La zarza ardía, no como el fuego común que devora, sino como un fuego que permanece. Las llamas danzaban sin consumir la madera, y el aire vibraba con una presencia que no podía explicarse. Moisés dio un paso, luego otro. Moisés, Moisés. La voz no venía de afuera, venía de lo profundo. Se quitó las sandalias con manos temblorosas. El suelo era santo, el momento, irrevocable. El fuego no lo llamaba para quedarse, lo llamaba para volver. Y mientras las llamas seguían ardiendo sin consumirse, Moisés comprendió algo que cambiaría su destino. El desierto no había sido un escape, había sido una preparación, no con estruendo, sino con una autoridad que no admitía duda. La zarza seguía ardiendo, intacta, como si el tiempo mismo se hubiera detenido alrededor de ella. «Yo soy el Dios de tus padres», dijo la voz. «He visto el sufrimiento de mi pueblo en Egipto. He escuchado su clamor». Moisés cayó de rodillas. Las palabras atravesaron su historia como un relámpago. Los látigos, el polvo, los gritos ahogados. Nada había sido ignorado. «Y ahora», continuó la voz, «te envío a ti». El corazón de Moisés golpeó con fuerza. A él, al pastor, al fugitivo. «¿A mí?», susurró. «¿Cómo voy a presentarme ante el faraón? ¿Quién soy yo para sacar a un pueblo entero de la esclavitud?» El fuego no se apagó, no retrocedió. «Yo estaré contigo». Pero Moisés dudó. Dudó de su voz, de su pasado, de sus manos temblorosas. «Nunca he sido elocuente. Mis palabras tropiezan», confesó. «Envíe a otro». El silencio se hizo denso, y luego la voz respondió con firmeza. «¿Quién dio boca al hombre? Yo estaré en tu boca, y te enseñaré lo que has de decir». Moisés apretó los puños. El desierto lo había preparado, pero el llamado era demasiado grande. Entonces el fuego reveló algo más. «Tu hermano Aarón saldrá a tu encuentro. Él hablará por ti». El peso se alivió apenas un poco. Como señal, la voz ordenó. «¿Qué tienes en tu mano?» «Una vara», respondió Moisés. «Arrójala al suelo». La vara cayó y se convirtió en serpiente. Moisés retrocedió, pero la voz ordenó. «Tómala». Al hacerlo, volvió a ser vara. «Así sabrán que yo te envío». El fuego seguía ardiendo. La misión ya estaba sellada. Moisés se levantó lentamente, no con seguridad, sino con obediencia. Y Moisés descendía del monte con la vara en la mano y el corazón ardiendo con una mezcla de temor y propósito. Cada paso lo acercaba a un pasado que había intentado olvidar, pero esta vez no huía. Buscó a su suegro y habló con serenidad. «Debo volver a Egipto». No explicó todo. No podía. Solo sabía que el fuego no era una visión pasajera. Era un envío. Séfora lo miró en silencio. Había aprendido a reconocer en él la diferencia entre duda y decisión. Y esta vez, aunque había temor, también había convicción. Con su familia y el rebaño preparado, Moisés inició el viaje de regreso. El hombre que había salido como fugitivo regresaba ahora como mensajero. En el camino, bajo un cielo amplio y polvoriento, una figura se acercó desde el horizonte. Era Aarón, su hermano. El encuentro no fue frío ni distante. Fue el abrazo de dos historias que volvían a unirse después de años separados por el miedo. Moisés le contó todo. El fuego, la voz, la promesa, la misión. Aarón escuchó sin interrumpir. «Entonces iremos», respondió con firmeza.
y juntos entraron a la tierra que una vez los vio esclavos. Egipto seguía imponente. Sus muros no habían cambiado. Sus templos aún brillaban bajo el sol. Pero algo sí era distinto. Moisés ya no caminaba con vergüenza, sino con propósito. Reunieron a los ancianos de Israel y les hablaron del Dios que había escuchado su clamor. Aarón habló con claridad, y Moisés levantó la vara como señal. Cuando realizaron las señales prometidas, los rostros cansados comenzaron a encenderse con esperanza. Por primera vez en años, el pueblo creyó que la libertad era posible, pero la libertad siempre tiene un precio, y ese precio comenzaría a pagarse frente al trono más poderoso del mundo. Las puertas del palacio se abrieron con un sonido profundo y solemne. Moisés avanzó por los largos pasillos de piedra pulida. Las columnas se alzaban como gigantes silenciosos, decoradas con oro y símbolos de poder eterno. A su lado caminaba Aarón, firme, consciente de que cada paso los acercaba al corazón del imperio. Al fondo, sobre un trono elevado, estaba el faraón. Su mirada era fría, su postura inquebrantable. «¿Quiénes son ustedes para interrumpir mi corte?», preguntó con desdén. Aarón dio un paso al frente, tal como habían acordado. «Así dice el Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre en el desierto». El silencio cayó pesado en la sala. El faraón inclinó ligeramente la cabeza, como si aquella petición fuera absurda. «¿Quién es ese Dios para que yo le obedezca? No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel». Moisés sostuvo la mirada del rey. El recuerdo del fuego ardía en su interior. Aarón levantó la vara, la arrojó al suelo frente al trono, y la vara se convirtió en serpiente. Un murmullo recorrió la corte. Algunos retrocedieron, otros quedaron inmóviles. Pero el faraón no se alteró. Ordenó a sus magos avanzar. Con artes ocultas, también hicieron aparecer serpientes. Por un instante, parecía que el poder del trono y el poder del llamado estaban equilibrados. Entonces, la serpiente de Aarón se lanzó hacia las otras y las devoró. El salón quedó en silencio. La vara volvió a la mano de Aarón. El faraón apretó el puño sobre el brazo de su trono. Pero su rostro no mostró temor, mostró dureza. «Aumentaré el trabajo de los hebreos», ordenó. «Que recojan su propia paja, pero que cumplan la misma cuota de ladrillos. Así dejarán de escuchar palabras vacías». El mensaje era claro. La opresión no disminuiría, se intensificaría. Moisés salió del palacio con el peso de la decisión sobre sus hombros. La primera confrontación había comenzado, pero el corazón del faraón no se había movido. Y cuando el corazón del poder se endurece, el juicio no tarda en llegar.